Este es un video para continuar con el tema del empaquetamiento y las decisiones óptimas que toman las empresas a la hora de decidir empaquetar varios bienes de consumo en un mismo paquete, si se quiere. Y como les dije en el video anterior, el material para este video es el capítulo 4 del libro de Shine. Recuerden que después de ver los videos deben ir al libro y profundizar en la materia, leer o quizás leer el libro conjuntamente mientras ven el video. Y después el siguiente paso es obviamente hacer los ejercicios. Entonces, en el video anterior vimos el paquete de múltiples unidades y cómo se compara el paquete óptimo con el vender unidades a un precio unitario y dejar que el consumidor escoja la cantidad de unidades que quiere consumir. Y el ejemplo que pusimos es un ejemplo en el que no se conoce la demanda. Bueno, ¿qué pasa cuando sí se conoce la demanda? Entonces, primero que nada, recordemos que si la demanda tiene una forma lineal, es decir, como está aquí expresado, P igual alfa menos beta Q. Recuerden que la fórmula del GCS, del Gross Consumer Surplus o del excedente del consumidor bruto, viene dada por esta fórmula. En el fondo es 2 alfa menos beta Q por Q sobre 2. ¿Ya? Entonces, esta es la fórmula que derivamos en unos videos pasados, está derivada en otra parte del libro, creo que está en el capítulo 2. Y básicamente es una fórmula que nos dice que el Gross Consumer Surplus, es decir, el área debajo de la curva, ese trapecio, digamos, dada una cantidad y un precio unitario, es el área del trapecio por debajo de la curva de demanda. Viene dada por 2 alfa, siendo alfa el precio al cual corta el corte del eje de la curva de demanda con el eje de la Y, menos beta Q por Q sobre 2. ¿Ya? Entonces, para cualquier paquete se va a hacer el precio del paquete. El precio del paquete siempre la empresa va a querer fijarlo en el consumo, en el excedente del consumidor bruto, para poder maximizar el beneficio. Por lo tanto, uno podría plantear un problema de maximización como función de Q. Si uno, por ejemplo, tuviera costos fijos, que es esta letra griega, y mu Q, que es mu el costo marginal unitario, uno podría decir que el beneficio de la empresa es igual al GCS, que es función de Q, menos el mu Q, menos el costo fijo. Y uno podría derivar esa función y obtener el Q óptimo, es decir, el Q que maximiza los beneficios de la empresa para poder hallar cuál es el paquete óptimo en el caso de que conozcamos la función de demanda. Como esa derivación probablemente no nos va a dar un número entero, recordemos que es un paquete, entonces tiene que ser un número entero. Lo que uno hace es probar los dos montos enteros que están bordeando ese número óptimo. Entonces, por ejemplo, si te da 7.4, uno prueba con 7 y prueba con 8 y ver cuál es el que te da mayores beneficios. Entonces les dejo esa parte para que ustedes puedan hacer los ejercicios del libro que mencionaba con esta parte. ¿Para qué pasa cuando uno tiene dos tipos de consumidores? ¿Ya? Entonces, cuando uno tiene dos tipos de consumidores, uno se enfrenta con la idea de, bueno, ¿cuál es el tamaño del paquete óptimo dado que yo tengo dos tipos de consumidores? Y hay que recordar entonces que cuando hay dos tipos de consumidores con dos demandas diferentes, uno tiene la opción de venderle un paquete a un consumidor, un paquete a otro consumidor o un paquete que ambos quieran comprar, ¿verdad? Entonces vamos a asumir que hay dos tipos de consumidores con dos funciones de demanda. El consumidor 1 tiene una función de demanda 8 menos 2Q1 y aplicando la fórmula anterior nos da que el GCS de ese consumidor 1 es Q por 8 menos Q. Esta es una forma simplificada de la misma función del GCS que vimos en el slide anterior. Y vamos a asumir que tenemos otro consumidor cuya función de demanda es 4 menos un medio Q2 y su GCS es Q por 16 menos Q sobre 4. Vamos a asumir que en esta situación el costo marginal es de $2, no hay costos fijos. Y vamos a asumir que hay un solo tipo de consumidor por cada consumidor. En el libro se presenta el ejemplo donde cambian y entonces hay varios consumidores de cada tipo. Eso lo pueden hacer por su cuenta. Creo que una vez que quede claro el ejemplo con un consumidor de cada tipo, ustedes van a saber cómo hacer la tabla siguiente, que es la que contiene los consumidores que son diferentes. Entonces la pregunta es entonces, en esta situación en la cual hay dos consumidores con demanda lineal, y yo tengo la opción de vender el paquete a diferentes precios dependiendo del excedente bruto del consumidor, ¿cuál va a ser el tamaño del paquete óptimo? Entonces lo que hacemos es, esta es la tabla 4.2, lo que nosotros tendríamos en la tabla 4.2 serían las cantidades, básicamente son las diferentes cantidades. Entonces podemos ir a rellenar la tabla. Por ejemplo, si la cantidad fuera 1, volviendo a la tabla anterior, el GCS del consumidor 1 sería 1 por 7, sería $7. Entonces aquí el GCS va a ser 7. Y el GCS del consumidor 2 va a ser
1 por 15 entre 4. Es decir, sería 15 entre 4. Y eso es 3,75. 3,75. Esos son los dos GCS. Por ejemplo, si la cantidad fuera 2, el GCS del consumidor 1 sería 2 por 8 menos 2. O sea, 2 por 6, 12. Y si la cantidad fuese 2, el GCS del consumidor 2 sería 2 por 16 menos 2, es decir, 14. 2 por 14 entre 4. Es decir, 14 entre 2, eso da 100. Y así sucesivamente, ustedes pueden seguir rellenando la tabla para todas las cantidades, ¿verdad? ¿Cuál sería el beneficio de venderle solamente al consumidor 1 con el GCS de 1? Bueno, si yo vendo un paquete de una cantidad al consumidor 1 solamente, el costo marginal dijimos que era 2, por lo tanto, el costo total es 2. Entonces, el paquete se vende en 7, el costo total es 2, el beneficio es, perdón, 5. 7 menos 2, 5. En este caso, el paquete se vende en 12, el paquete contiene 2 unidades, el paquete se vende en 12, y esas 2 unidades, el costo es 2 por 2, 4. Entonces sería 2 menos 4, 8. Y aquí abajo hacemos lo mismo. Si le vendemos el paquete de 1 al consumidor 2, obtenemos 3,75 de ganancias, el costo es 2, por lo tanto el beneficio es 1,75. Y si yo vendiera un paquete de 2 unidades al consumidor 2, el GCS de esas 2 unidades sería 7 y el costo marginal sería 2 por 2, 4. Por lo tanto, el beneficio aquí es 3, 7 menos 4 es 3. Entonces aquí se pregunta, bueno, ¿cuál es el mínimo de los dos GCS? Porque ese mínimo me va a decir cuál es el precio del paquete al cual yo le puedo vender a ambos consumidores. Entonces, en este caso, en el caso de uno, el mínimo GCS es 3,75. Por eso sería el menor de los dos GCS, 3,75 y 7. Y si yo fijo el paquete en 3,75, yo le vendo a los dos consumidores. Porque obviamente el consumidor 1, cuyo GCS es 7, si el paquete cuesta 3,75, le conviene comprar ese paquete. Entonces, ¿cuál sería el beneficio? Bueno, yo tengo 2 veces 3,75 y yo tengo que restarle 2 veces 3,75 es 7,50, si mal no, si estoy bien, 3,75 por 2 es 7,50, y le tengo que restar los costos marginales, y los costos marginales son 2 por 2 unidades, 4. Por lo tanto, mi beneficio es 3,50, es decir, 7,50 menos 4 son los costos marginales. Entonces, entre estas tres situaciones, ¿cuáles son los beneficios? Porque yo tengo beneficio aquí $5, beneficio aquí 1,75 y beneficio aquí 3,5. Es decir, si le vendo al consumidor 1 solamente, tengo beneficio 5. Si le vendo al consumidor 2 solamente, tengo 1,75. Si le vendo a un precio en el cual ambos quieren comprar, tengo beneficio 3,5. Por lo tanto, el máximo aquí es 5. Vamos a hacerlo con cantidad igual a 2. Tenemos los dos beneficios. El mínimo GCS de ambos sería 7. Entonces, cuando el precio del paquete de 2 unidades es de 7, ambos consumidores me compran. Y entonces, ¿cuántos son mis beneficios? Bueno, tengo 2 veces 7, que son mis ingresos, es decir, 14. Y le tengo que restar el costo marginal, que sería 2 unidades por 2 clientes, 4 unidades por 2, sería 8. 12 menos 8 me da, 7 por 2, 14, sería menos 8, sería 6. Entonces, de nuevo, yo vendo 2 paquetes en 7, es decir, mis ingresos son 14, y mis costos son 2 unidades de cada paquete por 2 clientes, es decir, 4 unidades en total por 2, 8. Entonces sería 14 menos 8 da 6. Entonces, comparando los beneficios, yo tengo beneficio 8, beneficio 3 y beneficio 6. Obviamente aquí lo que me conviene también es comprarle vender el paquete de 2 unidades a $12 y venderle solamente al cliente. Yo puedo hacer eso sucesivamente. Y la respuesta correcta que está en la tabla 4.2 es que lo que le conviene a la persona es venderle un paquete de 3 unidades y venderlo al GCS del consumidor 1, y eso va a hacer que solamente el consumidor 1 consuma esas unidades y va a tener beneficios iguales a 9 en ese caso. Eso está en la tabla 4.2, pero la forma de rellenar la tabla es esa. Bueno, ¿qué pasa cuando tú tienes 2 paquetes de múltiples unidades con 2 tipos de consumidores? Entonces tú tienes 2 paquetes y 2 consumidores. Bueno, tienen que darse 2 condiciones.
Tiene que darse que un consumidor prefiera un paquete sobre el otro y viceversa. No tienen que ser paquetes diferentes, puede que los dos consumidores prefieran un paquete, el mismo paquete, en cuyo caso el otro paquete está de más porque nadie lo va a querer comprar. Pero lo cierto es que los consumidores comparan su GCS con el precio del paquete y comparan ambos paquetes y ellos van a escoger el paquete que les deje con mayor excedente consumidor neto. Es decir, si yo tengo un excedente consumidor por este paquete de 10 y vale 7, mi neto es 3. Si este otro paquete yo tengo un GCS de 20, pero vale 19, mi neto ahí es 1. Entonces yo prefiero el primero. Yo prefiero el primer paquete porque es lo que me deja neto, la diferencia entre mi GCS y lo que tengo que pagar es mayor. También tiene que darse que el vendedor obtenga mayores beneficios con la combinación de paquetes que con uno solo. Como ya dije, si uno ofrece dos tipos de paquetes y resulta que los consumidores todos compran un tipo de paquete, el otro paquete está de más, no tiene sentido ofrecer. Y también tiene que darse que ambos consumidores prefieran comprar algún paquete antes de no comprar nada, porque en ese caso el paquete no sirve ninguna función porque los consumidores no están queriendo comprar. Entonces vamos a poner otro ejemplo. Supongamos el mismo ejemplo anterior, que tenía dos consumidores con dos funciones de demanda, 8 menos 2 Q1, 4 menos 1 medio Q2, con sus respectivos GCS. Costo marginal era 2, costo fijo es 0 y hay un tipo de cada consumidor. Y vamos a suponer que se le ofrecen dos tipos de paquetes. Hay un paquete de 3 unidades que cuesta $13 y hay un paquete de 6 unidades que cuesta $15. ¿Qué va a escoger cada consumidor? Consumidor 1, veamos. El GCS del primer paquete, que tiene 3 unidades, va a ser 3 por 5, porque 3 por 8 menos 3. 3 por 5 es 15. Ese es su GCS. Y ese paquete vale 13, o sea que el neto, el Consumer Surplus Neto, el NSS, o sea, el excedente consumidor neto, es 15 menos 13, es decir, 2. Si este consumidor comprara el segundo paquete, ese paquete tiene 6 unidades, por lo tanto su GCS es 6 por 8 menos 6, que es 2, 6 por 2, 12. Pero ese paquete cuesta 15, es decir, su neto es negativo. Por lo tanto, el consumidor 1 compra el primer paquete, definitivamente, porque el primer paquete lo deja con un excedente positivo, neto, y el segundo paquete lo deja con un excedente negativo. Vamos a ver qué hace el consumidor 2. El consumidor 2, por el primer paquete, tiene un excedente de ¿cuánto? Sería 3 por 16 menos 3, es decir, 3 por 13 entre 4. Y 3 por 13 entre 4 es, ya les voy a decir, 3 por 13 entre 4, lo que hacen ustedes, 9.75. Pero ese paquete cuesta $13. Entonces, ese consumidor no va a querer, el consumidor 2 no va a querer comprar el primer paquete porque es más caro que lo que es su GCS. El segundo paquete le cuesta a ese consumidor, tiene 6 unidades, entonces el GCS es 6 por 16 menos 6, es decir, 6 por 10, 60. 60 entre 4. Y 60 entre 4 es 15. Ese es su GCS. Y ese paquete cuesta $15. Es decir, su GCS en ese caso es 0 y hemos dicho que cuando el GCS neto es 0, el consumidor lo compra. Por lo tanto, el consumidor 2 va a comprar el segundo paquete. Entonces, la pregunta, ¿cuál escoge cada consumidor? Ya sabemos que el consumidor 1 escoge el primero, el consumidor 2 escoge el segundo. No siempre es así. ¿Cuál es el beneficio para la empresa? Bueno, resulta que la empresa obtiene ingresos por 13, que es lo que paga el primer consumidor, y 15, que es lo que paga el segundo consumidor, es decir, ingresos de 28. Y los costos son los costos marginales. ¿Cuántas unidades tiene? Son 3 más 6, 9 unidades. Y cada unidad cuesta $2 de costo. Entonces tenemos 15 más 13, 28 de ingresos, menos 9 por 2, que sería 18. O sea, el beneficio para la empresa es $10. Entonces nosotros con eso podemos saber qué va a comprar cada consumidor y cuáles van a ser los beneficios de la empresa. Hasta aquí llega la parte de empaquetamiento del capítulo 4 del Shine. Los próximos videos van a ser sobre la parte de ventas atadas del capítulo 4, pero ya con esto ustedes pueden ir adelantando la primera parte del capítulo 4 del Shine. Y entonces les pido que vean el libro, léanlo, revisen el video de nuevo y empiecen a hacer los ejercicios.